El cambio climático. Por 200 años hemos estado conquistando la naturaleza, ahora la estamos llevando a la muerte. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano se ha creído el dueño del planeta y en su afán ha causado graves daños. Lo que sabíamos hace 5 o 10 años acerca del cambio climático en el que estamos inmersos ya no es de lo que sabemos ahora. De manera constante surgen nuevos hallazgos y entendemos cada vez más sobre este fenómeno gracias al trabajo incesante de científicos alrededor del mundo. Cada nuevo escenario, lejos de ser buenas noticias, plantea mayores retos, catalogado por las Naciones Unidas una amenaza existencial de la vida en el planeta. Las realidades del cambio climático nos llevan a no seguir posponiendo nuestra participación en las acciones para hacerle frente y así poder evitar entre todos menos los pronósticos más catastróficos. Como para la mayoría de los problemas ambientales, la solución requiere la actuación dedicada a los gobiernos, pero en el caso del cambio climático, también de una sociedad bien informada y comprometida que contribuya con su actitud y acciones a disminuir las profesiones en las que está sometido el ambiente. Esperamos que la información contenida en esta investigación contribuya a la construcción de una sociedad más informada sobre los temas ambientales y de esta forma pueda participar de forma más activa y responsable en la resolución de los problemas que aquejan a México y el mundo. Al final de cuentas, tener un ambiente sano y conseguir la protección y uso racional de nuestros valiosos recursos naturales son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del problema en el cambio climático? Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, frecuentemente pensamos que otros son los que generan y por lo tanto que no está en nuestras manos la solución. Al parecer, eso también ocurre con la emisión de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Es común que no asociemos las emisiones de estos gases con nuestras actividades diarias y menos aún que ésta pueda contribuir al cambio climático. La generación de electricidad, el consumo de combustibles como la gasolina y el diésel, la producción de cemento para la construcción, la eliminación de vegetación que no es conocida como cambio de uso del suelo, así como la producción de alimentos y de otros tantos bienes y servicios de consumismo a diario, generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que también somos parte del problema. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha manifestado que el calentamiento del planeta Tierra es inequívoco, que la influencia humana en el sistema climático es clara y que las emisiones de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Causas naturales. De forma natural, han existido cambios radicales en el clima planetario debido a modificaciones en la rotación, en la órbita y en la inclinación de la Tierra, o por eventos naturales extraordinarios como la erupción volcánica. El ejemplo más claro de esta modificación del clima son las glaciaciones y producen por el cambio de la forma de la órbita de la Tierra y de la inclinación del planeta con respecto a su eje. Ahora nos encontramos en un periodo interglaciar y esa estabilidad del clima ha permitido el desarrollo y crecimiento de la civilización humana. El efecto invernadero es un proceso que ocurre de manera natural en la atmósfera de la Tierra y resulta interacción entre la energía que proviene del Sol y en algunos de los gases de la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero. El efecto invernadero natural permite que exista la vida tal y como la conocemos en el planeta, pues si bien la temperatura promedio de la Tierra sería inferior a los 18 grados. La mayoría de los gases de efecto invernadero siempre han existido en la atmósfera y su ciclo parte de procesos naturales. El vapor del agua se produce por la evaporación, siendo parte fundamental del ciclo hidrológico. El dióxido de carbono se genera a partir de la respiración de los seres vivos y descomposición de las plantas y animales, y los incendios naturales siendo parte del ciclo del carbono. El metano lo emiten principalmente las humedades y rumiantes durante su proceso digestivo, siendo el resultado de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. El óxido de carbono nitroso es producido de la descomposición bacteriana de la materia orgánica. Ozono. El ozono es la unión de 3 átomos de oxígeno.
Las causas humanas. Desafortunadamente existe otra fuente de cambio de clima global. Este cambio se asocia con las actividades humanas, desde la llama de la revolución industrial hasta nuestros días. Los procesos industriales se desarrollan quemando combustibles fósiles, petróleo, gas y sus derivados como la gasolina, y aprovechando de manera desmedida los recursos naturales. Estas actividades están cambiando la composición de la atmósfera terrestre, emitiendo más gases y compuestos de efecto invernadero que pueden permanecer en la atmósfera por más de 50 años, si bien más la mitad del emitido tardará un siglo de la actualidad para eliminar la atmósfera. Emitido cerca del 20% se mantiene en la atmósfera durante muchos milenios. En los últimos 800 años, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado un 40% de la era preindustrial debido al primer lugar de las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y en segundo lugar a las emisiones netas derivadas al cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono antropogénico emitido, provocando su acidificación. En la Tierra, las actividades humanas están cambiando el invernadero natural. Durante el último ciclo, la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto sucede porque el proceso quema del carbón y del petróleo combina el carbón con el óxido del aire y la forma en menor medida, la deforestación de propósitos agrícolas para la industria y las otras actividades humanas han incrementado la concentración de gases de efecto invernadero. Las consecuencias del cambio en el invernadero natural de la atmósfera son difíciles de predecir, pero algunos probables efectos pueden ser: en promedio, la Tierra se calentará, algunas regiones podrán aceptar gustosamente temperaturas más cálidas, pero otras no. Las condiciones climáticas más cálidas probablemente llevarán a una mayor evaporación y más precipitación en general, pero el impacto variaría en algunas regiones, algunas se volverán más húmedas y otras más secas. Un efecto invernadero más fuerte calentará los océanos y derretirá parcialmente el hielo y los glaciares, lo que aumentará el nivel del mar. El agua del océano también se expandirá si se calienta, lo que provoca un mayor aumento del nivel del mar. Mientras tanto, ciertos cultivos y ciertas plantas podrían responder favorablemente al aumento del dióxido de carbono atmosférico, creciendo más vigorosamente y usando de él de manera más eficiente. Asimismo, las elevadas temperaturas y los cambiantes patrones climáticos podrían cambiar las áreas donde crecen mejor los cultivos y afectar la descomposición de las comunidades naturales de las plantas, que es el calentamiento global. Técnicamente, este concepto no es igual que el del calentamiento global, pero actualmente ambos están muy relacionados, puestos en el segundo, uno de los factores que la propician. El cambio climático es la modificación a lo largo plazo de los patrones del clima del planeta o de una región o de sus temperaturas promedio. Recuerda que el clima es el tiempo promedio de una zona a lo largo de un periodo, nubosidad y otros elementos, pero se mantiene estable. El cambio climático se produce si el clima cambia abrupta o notoriamente en el transcurso de un periodo. Temperatura del planeta ha aumentado alrededor de 0.8 centígrados desde 1880, lo que ha generado un clima más cálido. El cambio climático puede ser un proceso natural en el que la temperatura, las precipitaciones, el viento y los otros elementos varían durante décadas o más durante millones de años. Nuestro mundo ha sido más cálido y frío de lo que es ahora. No obstante, a la actualidad estamos experimentando un rápido calentamiento sin precedentes debido a las actividades humanas, principalmente por la quema de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado sus niveles más altos en 2 millones de años y siguen aumentando. Como resultado, la Tierra está aproximadamente 1.1 grados más caliente que el siglo XIX. La última década fue la más cálida de la que se siente constancia. El cambio climático es un desafío enorme, pero ya conocemos muchas soluciones. Las soluciones que conocemos pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. Hay 3 grandes categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los efectos del cambio climático y financiar los ajustes necesarios.
el cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles de las energías renovables como solar, reducir las emisiones que provocan el cambio climático. Pero debemos comenzar ya. Mientras una creciente cualificación de países ha prometido lograr cero emisiones netas para 2050, alrededor de la mitad de la reducción de emisiones deberían estar en marcha en 2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados. La producción de combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6% cada año entre 2020 y 2030. Antecedentes. La pedagogía del medio ambiente es insertada en una tradición didáctica de siglos atrás del estudio del medio ambiente. Cuenta con referencias de maestros ilustres a partir del siglo XX. La educación ambiental toma impulso en Estocolmo de 1972 en la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano. Se destaca la importancia de la labor educativa en cuestiones ambientales. Los principales organismos de Naciones Unidas, liderados por la UNESCO, recibieron el mandato de tomar las disposiciones necesarias para establecer un programa educativo internacional. Este concepto se reafirmaría en el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmada en 1992 en Río de Janeiro. En este tema fue de nuestra elección, ya que el clima es un fenómeno tan complejo y en la cual intervención tantos factores es difícil esperar una certeza absoluta en su pronóstico. Lo anterior no quiere decir que no debes creer en los pronósticos que hacen los científicos encargados de estudiar el clima y sus cambios, sino que sepas que sus resultados son confiables con ciertos grados de error. No obstante, a predecir las características generales del clima futuro a factibilidad útil y necesario. La pregunta aquí sería: ¿qué estamos haciendo para enfrentar el cambio climático? Después de haber revisado las posibles consecuencias del cambio climático, es muy razonable preguntarnos: ¿por qué no se actuó antes para evitar este problema? ¿Por qué los países no tomaron medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a tiempo? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para contribuir en frente de este problema? Al ser un problema global con responsables y afectados repartidos en todo el mundo, la solución requiere una acción integral. Esta debería incluir composiciones internacionales, sobre todo de los países que ya tienen mayores emisiones de GHG, y los recursos económicos para apoyar las medidas de mitigación. Acciones anteriores de los gobiernos de cada país y la participación activa de la sociedad, adoptando acciones que se traduzcan en una reducción neta de emisiones, proponiendo que la solución sea regresar a vivir como en los tiempos anteriores a la era industrial. Estos son algunos de los cambios cotidianos que puedes hacer en este momento para ayudar a evitar una catástrofe como resultado del calentamiento global. 1. Utilizar el transporte público. Caminar o andar en bicicleta o usar transporte público en lugar de carro reducirá la emisión de carbono. Si es absolutamente necesario, usa un vehículo eléctrico y elige el tren en lugar del avión para tus viajes. Da un paso más allá cancelando tu viaje de negocios y utilizando en cambio las videoconferencias. 2. Ahorro de energía. Pon la ropa húmeda en el sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar al máximo electricidad. Usa temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o más bajas para calentarlas. Aísla el techo de tu casa para evitar la pérdida de calor durante los inviernos. Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso, y la próxima vez que salgas a comprar un equipo asegúrate de verificar que haga en un uso eficiente de la energía. También puedes adoptar una fuente de energía renovable para algunas de las necesidades de tu hogar, como los calentadores solares de agua. 3. Trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva a un número significante mayor de emisiones de gases de efecto invernadero de la de pollo, frutas, verduras y cereales. En la cumbre del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las emisiones agrícolas en ese sentido. Sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo. Tú, en cambio, puedes contribuir a ello. 4. Reducir y reutilizar incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva las emisiones de dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste, puedes marcar un cambio. 5. Informar y educar a los demás. Entre todos podremos lograrlo.
reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sosteniendo, y también un paso importante, crear redes compartidas que puedan ayudar a agrupar recursos como contadores de césped o herramientas de jardín y lograr así un nivel de vida más ecológico. Todos estos cambios, cuando son practicados todos los días por miles de millones de personas, permitirá un desarrollo sostenible casi sin impactos en su bienestar, considerada REVI. Metas. En un mundo sustentable, la protección ambiental, los objetivos económicos y la equidad deben alcanzarse en armonía. El desarrollo sustentable es un modelo que consiste en satisfacer las necesidades presentes sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras, conservando los recursos y la diversidad de la naturaleza. Hay que entenderlo como una relación nueva entre la humanidad y su hábitat. La educación es el medio ambiente para incentivar un pensamiento crítico y innovar el promovimiento de la transformación y la construcción de la sociedad. Formar ciudadanos que respeten la autodeterminación de los pueblos y soberanía de las naciones. Estimular la solidaridad, igualdad y el respeto de los derechos humanos. Merecer a estrategias democráticas, conseguir que la población esté informada, participe y apoye las acciones referentes a la mitigación del cambio climático y temas relacionales. Objetivos: educar a la población en general sobre el cambio climático y sus impactos, las posibles acciones de mitigación, promover la toma de conciencia de la ciudadanía que le lleve a modificar conductas y sentirse protagonistas en el cuidado del ambiente. Actividades: relevar los programas educativos existenciales en el país sobre el cambio climático. Identificar los organismos oficiales y privados que trabajen o hayan trabajado en el problema del cambio climático. Elaborar material didáctico sobre el cambio climático y temas relacionados para todos los niveles de la educación formal, jardín de infantes, primaria y secundaria. Elaborar material didáctico sobre el cambio climático y temas relacionados para estudiantes universitarios, profesionales y adultos. Realizar seminarios y foros de discusión sobre el cambio climático y temas regionales abiertos y generales de una de cada región. Conclusión: el cambio climático, que hace unas décadas tan solo llamaba la atención de científicos, se ha convertido en un tema cotidiano de la televisión, el radio, los periódicos y las pláticas de café. La conclusión es que los sistemas naturales en todo el mundo se están viendo afectados por los cambios climáticos racionales, en particular el aumento de la temperatura, y que es muy probablemente que esos aumentos de temperatura sean resultado de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Entonces hemos entendido que la Tierra está enferma. Nosotros los humanos necesitamos curar a la Tierra del calentamiento global. Ha causado muchos problemas a los humanos, pero somos los que hacemos que el calentamiento global ocurra. Mucha gente que ha muerto a causa de enfermedades o desastres. También afecta a la economía del país. Sin embargo, necesitamos reducir el calentamiento global usando menos gasolina y reciclar y ayudar a reducir el calentamiento global, en lugar de hacer la temperatura de la Tierra que aumente. Nuestra generación debería empezar a cuidar la Tierra, porque la próxima generación sufrirá si no reducimos el calentamiento global. Por lo tanto, cuidar y preservar el medio ambiente es importante.